¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla desde detrás de cámara Marcos Porrini. Estamos en la 21ª emisión de ese punto, una emisión especial. Esto no está saliendo en vivo, esto está grabado en la residencia del señor Mauro Pedretti, Buenas tardes. quien ha estado ya invitado en el programa en una emisión anterior junto con Lali Ríos, librero, conductor radial, performer, y en este caso está para coentrevistar, para charlar también, pero el invitado especial no es él, sino que es Martín Gundín, Buenas tardes. un escritor, librero también como Mauro. Eh, Estamos en la zona de Aedo, un barrio muy especial, Mítico lugar, por supuesto. y en una hermosa casa. En fin, me gustaría que Mauro pueda dar inicio a esta conversación, eh, Bueno, haciéndole unas preguntas que sé que él quería hacerle a Martín. primeramente, bueno, siempre es un honor estar en este espacio, en este punto. Y cuando Dalia había leído tus textos y yo estaba conversando con Marcos otras cosas, me surgió esta inquietud, ¿no? El que es algo que yo tengo adentro y que quizá cuando lo expreses sea una herramienta de reflexión para otros videovidentes, televidentes, no sé, Ese punto vidente. ese punto videntes que están del otro lado de la pantalla de la computadora o del celular. Eh, Vos hablaste, Lali te contó una historia de familiar muy sentida y vos le dijiste que tenía que escribir, y un problema que yo tengo, una condición, es que no tengo la disciplina del escritor. Entonces quizá nos puedas contar cómo fue tu camino a hacer esa disciplina, cómo fue el camino que llevó de la entraña, de esas cuestiones que tenían que salir de vos, plasmarse en el papel, cómo proyectás vos ese camino en tu vida, ¿no? Bueno, mirá, la verdad es que yo como escritor lo que menos tengo es de disciplina, porque yo si bien escribo determinadas cosas en un determinado plazo de tiempo, no soy una persona bastante inconstante. En realidad para mí también el arte requiere eso, requiere alejamiento y en determinado momento poder volver cuando sea necesario, para que el texto madure y todo eso. Pero en principio, cuando uno se pone a escribir, nunca sabe lo que le va a salir. Entonces, de pronto, como la Isaac había dicho, que si vos te pones a escribir, lo primero que querés que salga el Quijote, no, así no se puede escribir. Ya, no, Tenés que hay que tenerse paciencia. hay que hacer paciencia, pero sobre todo hay que forjarse un camino que en realidad no es tanto de escritura, sino de lectura. En realidad, un lector que lee como escritor, no como lector, sino como escritor, encuentra otras cosas distintas que el lector que no lee para escribir. Hay otras claves dentro de un texto que se lee siendo escritor o con la aspiración de serlo, que no la encontrás sencillamente leyendo por, por gusto. Y eso es escindible una vez que uno, a ver, si bien está un poco excéntrico a la pregunta que me hice, eso es escindible cuando uno empieza a escribir. ¿Escinde el escritor del lector cuando encara un texto o ya está como impregnado de esa profesión? Entonces ya el lector es apoderado por el escritor cuando encarás un texto vos de otro autor? Pasa que si sos escritor, o al menos tenés intención de serlo, o al menos ya empezaste a escribir, la literatura es un camino de vida. ¿Por qué? Porque en realidad a determinadas clases de lectura y a determinado tiempo te vas a dar cuenta de que ciertas lecturas las vas abandonando y vas encarando nuevas, incluso en un periodo corto o largo de tiempo, no importa. Pero la persona que escribe, más allá de que se plantee como escritor o lectora al momento
de sentarse a leer, ya el hecho de haber escrito presupone ciertos prejuicios que uno tiene. La literatura es un camino médica en cuanto a la cantidad de prejuicios y la cantidad de demanda que le hace el lector al autor. Entonces, eso es en el caso de que uno es escritor, vuelve pero con fuerza redoblada a pedirle más al autor, ¿entendés? A exigirle más. Entonces, hay claves que solamente, no digo que solamente las entienden los escritores, sino que hay ciertas cosas que un escritor por ahí le presta atención al momento de leer un autor, que un lector por ahí que busca otra clase de cosas, no. Cuando uno escribe, en realidad el primer paso para el escritor es la lectura, muchísima. Sí, no, a ver, eso como librero, y calculo que vas a estar de acuerdo conmigo, es una materia que es una actividad para encarar determinados autores que se está perdiendo. O sea, hay ciertos recursos estilísticos, o sea, el oficio también de lector está un poco medio vapuleado. Eso es lo que yo siento de vender libros. Sí, pero sobre todo eso viene de la mano de ciertos cambios de paradigma a nivel histórico hoy en día. Hoy en día ya hay cosas que se privilegian por sobre otras. Un autor como, bueno, vos habías leído Borges, pero hablando del caso de Borges o de otros grandes que se encumbran en el trono de la literatura, hoy en día si estarían vivos y escribirían exactamente lo mismo, ya no se puede. Ya hay otra clase ya no tendría la misma importancia su obra que en otro momento. Perdonen que los interrumpa, ya que mencionaron a Borges, considero oportuno que ahora podamos ver el video en el cual Mauro lee un fragmento de un texto de Jorge Luis Borges en el que reflexiona sobre el escritor y los libros, y en el que Lali Ríos lee fragmentos de escritos de Martín, también sobre el escritor. Así que, bueno, veamos eso. Dice así: este monismo o idealismo total invadía la ciencia. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación en plum es un estado posterior del sujeto. No puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible. El mero hecho de nombrarlo y de clasificarlo importa un falseo. Con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal. El hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una filosofía des als ob, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero la arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. En los ámbitos literarios, también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto de plagio. Se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores. Existen dos obras disímiles, el Tao Te Ching y las 101 noches, digamos. Les atribuye un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de este interesante homme de lettres. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Esta es una selección de textos de Martín Gundín. Literatura. Existe una cantidad incontable de males que sufre la literatura. No podría ahora, dadas las circunstancias que me llevan a escribir, darles una explicación de cada uno de ellos. Basta con observar el rostro y la mirada de aquellas personas que tristemente se consideran escritores. Gente que se para en alguna esquina alejada de la urbe y ven alargar su sombra, demorarse con un cigarrillo en la boca mientras al otro lado de la calle solo queda el olvido,
la indecisión y, en la mayoría de los casos, la falta de talento. Nadie nace escritor, pero llevarlo a cabo es una de las empresas más difíciles desde todos los puntos de vista, porque es, al fin y al cabo, a sí mismo a quien el escritor siempre describe. Mirarnos al espejo y entender lo que pensamos y sentimos, desajustar ese nudo en la garganta que significa ser un individuo, determinar lo importante y darle forma para que entren algunos renglones que algunos leerán de manera rápida y somera, fría y lacónica, o para que otros se conmuevan y entiendan por una fracción de tiempo lo que es escribir a la luz de la vela de este mundo, encontrar las palabras que hacen grande una historia, que la enaltecen y muestran los amores, las pasiones, las tragedias y las luchas de cada uno de nosotros. Bueno, muy bien. Vimos este video grabado también en la casa de Mauro en esta misma jornada de Borges y Martín. Bueno, dos escritores distintos, pero planteándose más o menos la misma problemática. Vos, Mauro, desde afuera, como vos al menos creo que te sentís desde afuera del lugar del escritor, pero... Soy un narrador performático, no soy un escritor. Quizá algún día plasme algo digno como el párrafo que me puse a leer, pero calculo que, como dijo Martín en la anterior reflexión, va a ser un camino pedregoso y tórrido hasta llegar a ese nivel de cuestiones que de escritor, a mí lo que me gusta, los que me gustan escribiendo, son los que le reclaman a la realidad, la interpelan, y la interpelan de una manera tan furtiva que logran obtener de ella esa prosa, esa poesía que es inapelable y es indiscutible. Ahora, Martín había dicho algo respecto a no esperar que, al menos en los primeros trabajos de escritura, salga una obra como El Quijote. Entonces, en las primeras instancias en las que uno decide escribir, digamos, ficción, hacer sus propios cuentos o poemas, ¿qué es lo que se está intentando? ¿Hacer la gran obra, el gran efecto en la sociedad? ¿O hay algo tal vez más inocente, más primordial? Te lo pregunto a vos, Martín. No, lo que yo pienso que en realidad uno empieza a escribir casi por una necesidad, tal vez. Esa necesidad es más personal que por irrumpir en el mundo de la literatura. Yo al menos me ha pasado que empecé a escribir por necesidad. Es una necesidad más íntima que va ligada tal vez a momentos de una vida o a situaciones que a uno le pasan. Pero después, a medida que pasa el tiempo, bueno, las aspiraciones y lo que uno intenta proyectar o lo que a uno le pasa, tal vez hace que eso se vaya desencadenando en algo mucho más grande, ¿no? Y pueda ver no solamente el texto que hizo a los 13, 14, 15 años, sino ya tener una idea más general de la literatura. Y asimismo, grande idea, también grande las aspiraciones que uno puede tener. Estábamos hablando entonces de esta situación inicial, de la necesidad para escribir y luego cómo uno se va tomando confianza y va adquiriendo o generando ciertas ambiciones como poder destacarse o poder tener un nombre entre los escritores, pero para no generar demasiados temores o sentirse intimidado ante los escritores que uno ama y que considera tan geniales. Te pregunto a vos, Mauro, que lo que siento es como si te intimidara un poco la literatura que leíste, al sentir que tal vez no puedas acceder a eso, entonces es preferible directamente no escribir. Y probablemente, a ver, fue como lo que estaba diciendo Martín en palabras de la Iseca, no sé si es algo consciente, pero por ahí algo de eso hay, algún resquemor muy recóndito en la mente de uno, que hace que uno se aleje
de esa posibilidad, de esa experiencia. A lo mejor debería ser así, sobre todo en el texto que acabé de leer del maestro Borges, o cuando narré en determinadas circunstancias, hay palabras que las podés decir, quizás las farfullás y continuás. Entonces, probablemente te tenés que darte la razón al decir que bueno, que hay que perder ese pánico escénico, ¿no?, en el papel y bueno, volcarlo a algo, para plasmarlo, y aunque quede como si en la narración no farfulle, porque una palabra no está con la sonoridad y la pronunciación para generar el efecto que debería tener. Tenemos otro video para ver y antes de verlo, para enlazar a lo que significa ese video, quería preguntarle a Martín respecto a las, por decir así, las fuentes de inspiración, que vos hablabas de las lecturas. Pareciera ser lo más cercano a lo que hace el escritor, digamos, el leer a otros escritores, pero este video que vamos a ver, que es un paseo, un recorrido, casi una guía turística por momentos de un pedacito del barrio de Aedo, ¿barrio? ¿Está bien decir barrio? Es una ciudad, ¿cómo lo llamaríamos? Como te lo dicte tu corazón, me parece que no es taxativo. Un aedense de ley no debería ofenderse si tu intención no es desmerecerlo. Me parece que Aedo es una ciudad que se mantiene como barrio. Pero bueno, la ciudad-barrio Aedo. El contacto, digamos, no con los libros, sino con la gente, las casas, los negocios, el caminar, los cafés. ¿Cuánto de eso hay en el acto creativo del escritor? Martín, ¿cómo lo sentís? Yo pienso que en realidad antes del acto de escritura está el acto de pensamiento. Entonces los mejores lugares, más que para escribir, son los lugares que más nos llevan a pensar. Y después, bueno, tal vez uno se sentirá en la comodidad de su casa, de su estudio, para poder empezar a escribir. Yo en lo particular, por ejemplo, a mí me gusta mucho salir a la noche y caminar largas distancias, solo. Bueno, la noche te da esa serenidad, te da esa... es como un arrullo, ¿no? Sí, es un arrullo, pero te da ese anonimato. Ah, Ese silencio, que en realidad también va por dentro ese silencio, a uno le permite poder expresarse y pensar, lejos del barullo, lejos de... Bueno, Leo tiene mucho de eso. sí, todavía se mantiene silencioso. O sea, permitime preguntarte algo que también medito yo, sobre todo para enlazarlo con la filosofía de este espacio, del cual estoy muy agradecido de estar. Ese punto hace referencia, según puedo empezar a interpretar, el leitmotiv, como le dicen, de este ciclo, es ese momento de total quietud. Para lograr llegar a ese estadio, no como que uno se tiene que alejarse de ciertas cosas de la mundanidad. Así haces, tu camino para llegar a ese punto podría considerarse así. O sea, ese lugar casi inmóvil donde uno puede percibir y abrir lo que sería lo espectral para captar lo que lo permea la realidad. Bueno, perdonen que interrumpa, perdón, Sí. Martín. Siento que es un momento oportuno para meter este video y luego que se vea este paseo, esta observación del barrio, Martín responda. Pero hasta donde ha dicho Mauro, y siento para decirle a Martín, ese punto como la bisagra entre el recibir, el tomar, el absorber del entorno y luego el dar, el crear. Así que vamos entonces con el video y luego continuamos acá la reflexión. Claro. Si hay algo que no hice, es colgar los guantes.
esta casa que está acá atrás es la antigua casa del gobernador, de la hija del gobernador Fresco, como ustedes pueden ver. La puerta de entrada no da a la calle, porque acá había un camino que la conectaba con una puerta que está acá adentro. Esa es la leyenda, lo que yo sé. Después esto se subdividió, esto sigue siendo la casa del gobernador, y acá yo tuve mis primeras lides con el idioma anglosajón. Eso se le llamó también el mirador. Acá hay una biblioteca. Sí. Acá hay muchos eventos, ferias de gestión de agricultores, espectáculos de folclore, de flamenco, miles de cosas han pasado por acá. ¿Qué ves de especial en Aedo? Me pasa que Aedo tiene un himno, una canción, escrita por Carlos Barosela, y en una de sus estrofas dice que aunque el mundo sea tan ancho y tan diverso, 4 calles pueden ser el universo. Y bueno, en mi caso, tomando las palabras del himno de la canción de Aedo de Barosela, cada cuadra me guarda una historia, un amigo, una aventura. Y bueno, son todas esas cosas que a uno lo forman, o sea, es como que tu terruño. Una preferida ideal que después no la manejaba más. Antes. Bien, les presento a Fabián Guasardo, es de Aedo, el doctor Fabián, es abogado. Está acompañado por Con su niña una jovencita. Ana, hola, decir. Estamos en el negocio de su esposa, Dani, que está adentro, que también es residente de Aedo, junto con toda su familia, sus hermanas y su mamá. Nadie la conozco porque ella tenía una librería acá a 8 cuadras 10 en el centro de Aedo. Yo era un asiduo cliente y gracias a esa cosa que se fue forjando, esos cafés, esos debates, intercambios de opiniones y qué sé yo, ahí empezamos a forjar lo que fue, no sé, una amistad. Y ella después en abril de 2017 me propuso empezar el espacio de Piel de Noche. Y bueno, es una linda anécdota que recuerdo siempre. Es su librería, muchas veces fue mi refugio de algunas cosas. Aquí a mi derecha tienen a Martín Mundin, que nos forjamos ahí en la librería. Acomodando en los estantes revistas, tomos, etcétera, etcétera, y ahí empezó a haber este intercambio, una gran amistad. Esta panadería a mí me vio crecer. Y colaboró para que creciera, se ve. Sí, supongo que sí, no solamente calóricamente, sino afectivamente. Son gente muy cálida. Y bueno, tenía que hacer un documental aparte para hablar de todo lo que me pasó acá adentro, quizás escribir un libro y esas cosas. Acá creces, acá te hospedan. No sé, me emociona estar acá. Bueno, muy bien, hemos visto entonces este video de un feliz recorrido por Aedo, que debo confesar que era mi primera vez en Aedo. Mauro me estuvo mostrando algunas cosas, estaba Lali también, que bueno, ya no está en esta reunión, pero hasta hace poco estuvo y compartió también esta caminata. Martín, entonces vos referías a este proceso de pensamiento en el que uno observa distintas cosas de su entorno, de lo que le pasa, piensa, medita, reflexiona y luego está esta instancia de expresarse uno, de dejar por sentado en la escritura al menos un aspecto de ese proceso interno. Sí, yo todavía con la escritura lo que tengo es un proceso bastante personal, porque en realidad antes de escribir no tengo ritos de meditación ni nada de eso, sino que
lo que a mí me pasa con la escritura es volcar pensamiento, tal vez, y en el momento en que ese pensamiento logra tomar formas en voz de personajes o de historias, puede ser que se dé la ficción. Pero a esto iba con lo de la perseverancia, la perseverancia y la constancia. Es cuestión de todos los días poder escribir un poco, aunque sea pequeñamente, porque es un acto como podría serlo alguna otra obra que requiera de la constancia y del aprendizaje todo el tiempo, el aprendizaje continuo de la escritura. Generalmente es como un castillo que bueno, vas a tener que irlo labrando y construyendo de a poco y que al final bueno va a dar algún fruto, pero en principio sí, debería ser el proceso de la escritura a través del pensamiento y poder cogitar tranquilo y caminar y poder al fin y al cabo poder darle forma a eso en un texto. Por más que los primeros textos sean bastante por ahí rudimentarios, que a todos nos pasa, pero bueno, al fin y al cabo va a dar algo grande con el paso del tiempo. Muy bien, hemos cambiado de ambiente en la casa de Mauro. Le vamos a pedir acá a Mauro y a Martín en esta vez que se esmeren un poco con el volumen de sus voces, porque bueno, Sí, igual estamos... la desde el- música de este lugar hace que todo retumbe un poco más. Ah, muy Sí. bien. Así que depende de cómo lo tengas, ¿no? Yo quería hacer entonces una pregunta respecto a lo que se suele decir tener que decir, ¿no? Cuando alguien dice yo no tengo nada que decir o no tengo nada especial o extraordinario, significativo que decir, no tengo grandes ideas ni reflexiones sobre la vida, uno no quiere tampoco pensarse a sí mismo como una suerte de maestro, de filósofo, de predicador. Entonces, ¿para qué uno se pondría a escribir? ¿Qué sentido le encontraría? Yo te lo quiero preguntar primero a vos, Mauro, que siento que estás un poquito más temeroso o acomplejado con la situación de escribir y capaz que algo de esto hay en la cuestión. Mirá, yo no... Mi tema, obviamente que yo estoy contando todas estas cuestiones a los videos de C.Videntes para que quizá les sirva como una herramienta. Mi tema no pasa porque no tengo nada que decir. No, de hecho todos tenemos una gran historia que puede ser contada y cada uno de nosotros encierra algo que lo hace único, no para caer en lo trillado de los 357 millones de libros de autoayuda que podemos llegar a vender o acomodar ni nada, no es una banalidad, sino que hay que creer en el relato y la fuerza de la voz de uno. Si no, no hubiera narrado nunca, no hubiera puesto enfrente, vos no me hubieras conocido narrando con Jimena en Vidas Imaginarias. Precisamente la idea del llamado al del artista es que tiene algo que decir, que tiene algo que contar. Y ahora perdón, Sí. algo, y te pregunto ahora vos, Martín, cuando uno se dispone a escribir cuentos, por ejemplo, a escribir ficciones, a diferencia de lo que podría ser escribir un ensayo filosófico o político, en donde uno expresa más claramente sus ideas, sus perspectivas, ¿qué es lo que uno siente que tiene que decir en el momento de imaginar historias? Bueno, en principio Harlan decía que el escritor no elige la historia, sino la historia la que elige el escritor. Así que yo diría que los que deseen escribir o los que tengan intención de escribir, que lo hagan cuando ya no les quede otra alternativa. Porque escribir es un acto que proviene desde adentro. Y ese adentro, que son abismos insondables, seguramente van a nacer en el momento más álgido del asunto. Entonces, dicho así, la ficción va a venir sola al momento de que la historia lo llame a uno. Pero si no es así, sencillamente
al momento en que ese algo que tengan para decir tiene que salir como vomitado por una garganta, que salga significativamente, más allá del resultado. No se debe pensar que que al primer intento van a hacer algo maravilloso o algo grandioso. Sencillamente el hecho es poderse escribir y a poco de la costumbre y de la disciplina de todos los días van a hacer algo muy lindo. Pero si no es así, lo único que resta es poder poner en palabras aquello que uno siente, si hace ficción o no. He decidido proponer una actividad a Mauro y a Martín, en la cual tenemos acá, este es el cuadernito de anotaciones, de escritura de Martín, con su microfibra. Ahora podemos ver algunas de las cosas más o menos así por encima de las escritas. No me hallo cómodo, esto es un territorio muy no mío. Acá pueden ver la letra de Martín. Y me interesaba pensar esta situación de la página en blanco y del no tener nada que decir en principio. Entonces yo le propuse no a Martín sino a Mauro que estuviera con la hoja en blanco, con la microfibra y con este nada que decir. Y siempre me interesaba a mí ese punto interior, esa actitud, esa disposición para desde la nada empezar a hacer surgir algo. Así como surge de la nada este programa, esta conversación, estas reflexiones, cómo pueden surgir las palabras en el papel. Y vamos a hacer un juego. Nada que decir. Es lindo verlo escrito, porque cuando uno lo ve, ¿no? Pareciera ser que se está empezando a decir algo. Puedes empezar a escribir lo que estás diciendo. Parece ser que nada. Lo que estás diciendo a partir de lo que vivenciamos hoy es el punto de partida. Hacia la necesidad de contar algo. Jamás escritor alguno, ni siquiera en el dadaísmo, tuvo tanta supervisión de unos párrafos. Podría empezar así. Patafísico. Sí, podríamos dibujar también, ¿no? Una pata, ¿no? Quizá velluda o no, cercenada, y ponerle un homenaje a la patafísica. Me parecería esto, por favor, un grafólogo que comente abajo en lo que es el video de YouTube qué está pasando en esta pierna, que se intentó ser una pata. Me parecería como un buen ejercicio para aquellos que no tienen nada que decir. Bueno, que si me permitís, Martín, que estás en una especie de tutoría, parecería una buena idea. Yo quizás desde un aspecto más lúdico poder salir del encierro hacia el papel. No me creo tutor ni nada, pero me parece muy bien que puedas llegar a expresarlo. De igual modo, el acto a través de la repetición se vuelve mecánico, cambia las cosas para decir y cambia por ahí el aprendizaje del lenguaje a través de las cosas de las lecturas que vos absorbas. Pero sigue siendo igualmente un acto que a través del mecanismo que se activa todos los días y todo el tiempo, cuando vos escribas, aunque sea una vez por semana, al fin y al cabo algo de eso va a salir, si no puede quedar la idea para otra clase de cosas.
Igualmente no vamos a descartar la principal escuela que es la guía. Después de eso llega la literatura y demás cosas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muy interesante todo esto experimentado hoy y queda el campo abierto para que los que miren este video también se pongan con la hoja ahí Sí, a explorar. este video recomiendo, veanlo como una hoja en blanco y empiecen a hacer algo, a dibujar. Este fue una especie de intercambio de mentes acerca de la necesidad de destrabar, ¿no? El encierro literario. Bueno, muchísimas gracias Mauro por estar acá y por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias Martín por tus palabras, por tu presencia, por orientarlo un poco a Mauro en el proceso de escritura y orientarnos Sí, a todos nosotros. Posta. Y bueno, quizás alguna reflexión final que les venga a la mente respecto a todo lo vivido hoy. El compartir es un motor esencial para gestar este tipo de actividades. Por eso yo recomiendo el aglutinamiento. O sea, desde grupo de amigos, no sé, haciendo cadáveres exquisitos y este tipo de cosas. El compartir. Perdón. Al paso que vamos no podemos menos que lanzarnos al vacío. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión de Ese Punto.